Primero, un golpe de estado en Haití, en donde mandaron a matar, desde Florida, por cierto, al presidente de este país, el más pobre de todo el continente americano. Y ahora, protestas en Cuba, también señalan organizadas desde Florida, desde Miami, y donde finalmente se han desatado, o cuando menos al inicio, protestas donde habitantes piden comida y vacunas. Y bueno, esto ha generado de entrada, un debate mundial en donde, muchos, obviamente los occidentales, ponen en entredicho la famosa dictadura cubana y obviamente el sistema socialista, y hasta dicen comunista. Incluso Joe Biden señala que el comunismo ya es un modelo fallido. Pero también al mismo tiempo, obviamente ponen en entredicho el famoso bloqueo estadounidense a esta isla cubana y la gigantesca hipocresía de los propios americanos, porque el propio Biden señala que dice que Estados Unidos apoya a los ciudadanos cubanos, pero que obviamente incita más protestas y obviamente ellos mismos, los estadounidenses, provocan mayores agresiones a los derechos humanos que cualquier autoridad cubana por el infame bloqueo que lleva más de 60 años. Es un poco como el tema de Venezuela, ¿no? En donde también los estadounidenses dicen que ellos defienden a los venezolanos, y para defenderlos, las acciones para defenderlos es precisamente un bloqueo, mátalos de hambre, de inanición, que no tengan acceso a vacunas y que finalmente haya destrucción y muerte en sus países, ¿no? O sea, son estas cosas que son ya contradicciones enormes. Antes no se ventilaban mucho, finalmente se callaban, pero ahora sí lo hacen más. Y bueno, la verdad es que la hipocresía estadounidense se nota muy grande en estos casos, en particular ahorita que en el caso de Cuba, donde se habla mucho, pero mucho de la dictadura cubana, del socialismo, del comunismo y todo lo que quieran y manden. Pero todavía los críticos optan por callar del bloqueo. No dicen nada del bloqueo. No, pero eso no es bloqueo, es un embargo. Pero no, nada. Incluso debemos recordar que hace algunos días, unas semanas, hubo en la ONU, hubo una votación para quitar el bloqueo. Y los únicos que votaron a favor del bloqueo fueron Estados Unidos e Israel. Todos los demás países, todos, votaron a favor de que ya se quite el bloqueo. Y bueno, eventualmente, sin bloqueo ya va a llegar una mejor, tal vez, democracia o mejores métodos de elección. Pero con el bloqueo, sencillamente no va a funcionar. Todo el mundo coincide que el bloqueo es mucho más inhumano que cualquier terrible dictadura que haya en Cuba. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿Y de qué tema hablaremos el día de hoy? Pues vamos a hablar de lo que está pasando en Cuba, ya que se están dando manifestaciones que llevaban años sin darse. Y es que en Cuba, mientras que veíamos que América Latina se quemaba en manifestaciones, tanto Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Cuba realmente reinaba una paz en la sociedad. Y la gente no se manifestaba. Sí, sabíamos que tenían un estilo de vida humilde, pero la gente no se estaba manifestando. Esto está cambiando y ahorita está volviendo locos a todos, tanto a los pro-cubistas como a los pro-estadounidenses. Así que vamos a hablar de eso en este video. Vamos a hablar un poco, vamos a intentar entender y explicar todo lo que está pasando en Cuba. Y vamos a explicar los efectos de las sanciones y los bloqueos económicos que ha tenido Estados Unidos. Porque también muchos están diciéndole que Cuba, que es el dictador en Cuba, que el comunismo, pero también no señalan las sanciones en Estados Unidos. Así que vámonos ya con la nota que nos dice que las manifestaciones antigubernamentales en La Habana no son evidencia de que el socialismo no funcione. Son causadas por sanciones paralizantes de Estados Unidos. Y es que para entender la situación que está viviendo Cuba hay que entender desde un punto de vista donde es una isla que se encuentra en el Caribe, y esta isla se encuentra a 214 kilómetros de la ciudad de Cancún, allá en Quintana Roo. Entonces, una isla tan cercana a Estados Unidos, a México y realmente ahora sí que a todas las otras islas del Caribe, inclusive de Sudamérica, no está teniendo un gran desarrollo. Y culpables los hay muchos, tanto si es el régimen socialista, desde mi punto de vista como un economista, se los digo, sí tiene mucho que ver, pero algo que también tiene demasiado que ver, y yo desde este punto de vista veo que es todavía peor, son las sanciones y los bloqueos de Estados Unidos, ya que Estados Unidos ha estado realmente presionando a Cuba y los ha enfrascado, los ha ahorcado.
Y aunque la ONU ya se manifieste en contra, ya voten todos en contra de Estados Unidos, aún así Estados Unidos no quiere dejar esta presión. Por ejemplo, aquí nos decían que se estimaba que durante las 6 décadas en que Estados Unidos le ha puesto sanciones a Cuba, se han perdido 147.853 millones de dólares. Ha habido daños humanos, ha habido sufrimiento, ha habido carencias, y esto ha sido gracias a que como Estados Unidos bloqueó a Cuba y le impuso sanciones, le prohibió el comercio con otros países. Entonces, aunque tengamos a Cuba tan cerca de México, realmente no puede existir un comercio fuerte porque a Estados Unidos no le gusta y no se lo permiten. Esto hace que Cuba se ha dedicado a crear una independencia por sí mismos dentro de la isla, y esto obviamente atrae varias carencias. Entonces, bajo el grito de libertad, comida y vacunas, se está dando esas manifestaciones porque la gente está desesperada. Si antes vivían bajo carencias, ahora que llegó la pandemia, realmente les ha pegado todavía más fuerte porque muchas de estas personas tenían que quedarse en sus casas y no poder salir para evitar los contagios. Pero obviamente estas manifestaciones que se están dando les están agarrando, le están intentando sacar raja política los políticos de Estados Unidos, y ya se pusieron a lebrestar, a aventarle gasolina al fuego a estas protestas, a pedir que sí, que acaben con el régimen comunista, con el régimen socialista. Entonces, desde el punto de vista de los anglosajones, dicen sí, que se acaben los comunistas, que se acabe el socialismo. Y desde el punto de vista de Cuba, ellos están diciendo que Estados Unidos son los que están alebrestando a las personas para que continúen estas protestas y les están motivando a que salgan a manifestarse. Inclusive el presidente Díaz-Canel salió a culpar a Estados Unidos y salió a decir que es el departamento de Estados Unidos el que está alebrestando a los manifestantes, el que quiere crear inestabilidad. Y la verdad es que esto no sería raro porque sabemos que Estados Unidos sí se dedica a eso, a crear inestabilidad en lugares donde no les conviene, donde no piensan igual que ellos. Y para poder entender por qué Estados Unidos actúa de esta manera, hay que entender un poco más sobre la doctrina Monroe. Y en esta doctrina los incita al mismo gobierno a ser intolerantes a distintos puntos de vista que puedan socavar la seguridad nacional. Por ejemplo, en pocas palabras, ningún régimen o estado que sea diferente o diametralmente opuesto a los intereses estadounidenses dentro de las Américas puede existir o puede al menos tener éxito. Esto se ha logrado a través de una variedad de medios, incluida la invasión directa, como en Haití, Panamá, Granada, golpes militares, como en Chile, Costa Rica, inclusive yo ya pondría ahí a Bolivia, la promulgación de una guerra civil, como en El Salvador, o sanciones aplastantes, como en Venezuela. Y desde la Revolución Cubana y ascenso de los Castro, La Habana ha estado en la línea de fuego. Y es que las sanciones ya llevan 60 años. Y parece que esta historia está llegando a su final, porque tanto los países en el planeta, en la ONU, están cansados de que Estados Unidos pueda hacer lo que quiera, como los mismos ciudadanos están cansados de vivir bajo las sanciones de Estados Unidos. Entonces algo va a tener que cambiar. Tanto Estados Unidos decide ceder y quitar estas sanciones, o bien el gobierno de Cuba va a tener que cambiar su estilo de gobernanza. Entonces sí, da bastante coraje que Estados Unidos es parte culpable de que Cuba esté viviendo esta crisis humanitaria, crisis de alimento, crisis de salud, porque hay que reconocerle, Cuba ha logrado salir adelante a pesar de todas las sanciones, incluido es el primer país en América Latina que sacó 2 vacunas contra la pandemia, pero no las puede aplicar porque le hacen falta jeringas. Precisamente le hacen falta jeringas porque no pueden importarlas, no pueden crearlas, ya que tienen estos bloqueos. Y Estados Unidos ni siquiera en estos momentos de crisis, de pandemia, le levantó los bloqueos a Cuba. Esto da todavía más coraje cuando te das cuenta que Biden salió a incitar a los cubanos y dijo que apoyamos al pueblo cubano y su llamamiento a la libertad y al alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba. Obviamente no menciona nada sobre los bloqueos. El que sí salió a decir y dijo la verdad como se tenía que decir fue el presidente Obrador, que sí le dijo: si tanto quieres ayudar a Cuba, quítale los bloqueos y sencillo. Pero hay otra solución en caso de que Estados Unidos no quiera quitarle estos bloqueos, y se llama Bitcoin. Y no es por promocionarlo en este video ni nada de eso, pero por ejemplo Venezuela ya ha estado utilizando la red de Bitcoin para hacer compras con Irán, ya que Bitcoin es una moneda alternativa, son las finanzas alternativas
a las que Estados Unidos no tiene acceso, no puede controlar. Y esto le permitiría a Cuba realmente tener comercio con distintos países aledaños y poder hacer transacciones dentro y fuera de Cuba sin tener problemas. Estados Unidos ya les había reprimido las remesas, todavía para empobrecerlos todavía más, pero con Bitcoin, la gente que vive en Estados Unidos todavía le podría enviar remesas a la isla de Cuba. Así que bueno, esto es solamente una idea, obviamente porque yo estoy dentro del Bitcoin. Eso es todo, simplemente se las quería compartir. Yo le deseo fuerza a Cuba, fuerza a nuestros hermanos de allá, de la isla, y pues que salga lo que tenga que salir, que sea la gente la que decida si quiere vivir bajo un régimen comunista o socialista o quiere vivir bajo la democracia, pero que no sea Estados Unidos, porque Estados Unidos no vive bajo un régimen de capitalismo. Estados Unidos realmente vive más bajo un régimen de capitalismo de cuates o comunismo de empresas, porque los más ricos viven en un comunismo, pero los más pobres viven en un capitalismo, y eso sí, no se vale. Así que bueno, yo me voy despidiendo, les deseo que tengan un excelente día, nos vemos el día de mañana, cuídense, bye.